Muy buenos días, el tema de hoy es las enseñanzas de Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 3, 8 al 11. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Las enseñanzas de Jesús. El primer punto es que usted y yo tengamos un arrepentimiento genuino. Aquí Juan el Bautista iba delante de nuestro Señor Jesucristo. Él venía hablándoles a los judíos del arrepentimiento, arrepentirse de corazón, porque muchos decían, pero padre tenemos, a Abraham tenemos como padre, pero él les decía tener que arrepentirse de sus pecados, porque él sabía que habían cosas que estaban haciendo incorrectamente, que ellos porque creían que tenían a Abraham como padre, creían que no podrían ser juzgados, pero viene el Señor y envía adelante de Jesús a Juan el Bautista, llevándolos a un arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Pero él mismo declara que vendría uno mayor que él, que vino primero él, pero el que venía detrás de él no era digno de desatar su calzado, pero aún él reconoce que era mayor que él, que vino él primero, pero que venía detrás de él era mayor que él, dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos enseña la palabra que lo primero que usted y en mí debe haber arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que demostrarse con los frutos, y los frutos que usted y yo demostremos, frutos en el cambio de la manera de hablar, de actuar, de pensar, de actuar y de decidir. Esos frutos se deben de ver reflejados, no que usted y yo digamos, es que yo ya me arrepentí de lo que yo hacía, pero resulta que sus hechos, palabras y acciones demuestran totalmente lo opuesto, lo contrario. Una de las enseñanzas de Jesús es que haya un arrepentimiento. Ese arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino para que usted y yo entremos en un cambio de vida. Y para cambiar nuestra manera de vida, nuestra vida que llevamos, debe haber un arrepentimiento, dejar el pecado. Y ese pecado es el que nos tenía atados al mundo, a la inmoralidad, a los deseos de la carne, a los deseos de la mente y del corazón. Por eso el Señor aquí nos habla de cómo usted y yo debemos obrar y actuar para que haya un cambio, y debe haber ese cambio del corazón para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero también encontramos en otro punto en el libro de Romanos 6, 17 al 22. El apóstol Pablo nos habla, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire que el primer punto es que usted y yo debe haber un arrepentimiento genuino. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla cuáles eran los beneficios que teníamos con el pecado, la inmoralidad, la inmundicia, teníamos la condenación eterna. Pero aquí encontramos usted y yo una vida nueva cuando usted y yo reconocemos que ante el Señor hemos pecado por nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, lo que hacíamos con nuestros cuerpos, con nuestros miembros, los prestábamos para la iniquidad, para la concupiscencia, el pecado, la inmoralidad, la aberración sexual, aún cosas inmorales, inmundicias que hacíamos a través de nuestros miembros. Pero aquí nos lleva usted más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque antes teníamos un amo, era el diablo, en el cual complacíamos en lo que él nos mandaba, en nuestros deseos, la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, el pecado, la infidelidad, la traición, el engaño, la manipulación, la inmoralidad sexual, todo lo que nos tenía atados a ese amo a lo cual usted y yo le servíamos anteriormente. Pero cuando llegamos a conocer de Jesucristo, entramos primeramente a un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es dejar esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Y aquí el apóstol Pablo dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos? Maldiciones, soberbia, orgullo, prepotencia, vicio, alcohol, malos tratos, desunión familiar, engaño, traición. Todo eso es lo que nos tenía el enemigo atados. Pero dice más, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna.
y es la vida eterna, en la cual usted y yo debemos santificarnos, que este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestro cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional, que este cuerpo lo presentemos a diario delante del Señor, y que el Señor nos guarde de volver a los mismos rudimentos que llevamos a la antigüedad en el pecado y la inmoralidad, y es poder entrar a ese camino de transformación en nuestras mentes, emociones, pensamientos, carácter, palabras, actitudes y voluntad, ya que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un camino de transformación, siempre y cuando usted y yo entremos y decidimos entrar en ese camino de transformación, cuando entramos a las enseñanzas de Jesús y lo conocemos a Él. Pero también encontramos el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo recibimos al Espíritu Santo, si nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, debemos tener el fruto del Espíritu Santo, que son nueve que componen el fruto del Espíritu Santo. Cuando miramos en ese libro de Gálatas, en el versículo 16, encontramos los frutos de la carne, que son 13, que eran los que lo dominaban cuando usted y yo andábamos en los delitos y pecados. Pero cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo y entramos a las enseñanzas de Jesús, conocemos cuál es el fruto del Espíritu de Dios, en el cual debe perseverar en usted y en mí, y debe abundar en nuestra mente, en nuestros corazones, emociones y pensamientos. El Señor quiere que usted y yo entremos a un camino de transformación de adentro hacia afuera, y eso se debe reflejar en nuestros hechos, palabras y acciones y decisiones, que es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacerlo. Pero mire en Colosenses 1:10, que nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que esto viene cuando hay un cambio, cuando ya nuestra vieja naturaleza ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios, y entramos en la nueva naturaleza del Espíritu, en el Espíritu Santo, y entramos a lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mire que ya no le agradamos al mundo, es que como me visto, es como hablo, como me expreso, es que tengo un cargo, un rango, un título, yo tengo un estudio, es que yo tengo un cargo en el cual yo debo expresar, y porque yo tengo que hablar así, expresarme así, vestirme así. Ya no andamos en esos rudimentos, para que no andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es que usted y yo debemos entrar en ese conocimiento del Señor, pero debemos demostrarlo, cómo reflejamos a Jesucristo en nuestros hechos, palabras y acciones, aún en nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vestir, cómo caminamos, cómo obramos, cómo actuamos, cómo nos ven los demás. Y es poder agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Y si le agradamos a Él en las enseñanzas que hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo, podremos agradarle a los demás. Ya no le estamos agradando al mundo. Si le agradamos al Señor Jesucristo, le agradaremos a los demás. Y es donde el Señor viene y nos lleva a un camino de transformación, siempre y cuando usted y yo nos determinemos a ese cambio, esa transformación a la luz de la palabra, el poder encontrar ese camino, esta transformación en nuestras mentes, emociones, pensamientos, carácter, palabras y voluntad. Pero aquí encontramos cómo el apóstol Pablo nos habla en Romanos 15, del 25 al 28. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que habiendo haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí demos de cuenta que aquí nos habla otro punto específico de las enseñanzas de Jesús, es ayudando a los santos, ayudando a los más necesitados, ayudándole muchas veces con hospedaje, con estadía, con comida, aún con cosas que usted y yo de pronto podemos colaborarles y ayudarles a los que sirven en la casa del Señor, a los que hacen la obra del Señor. Nos manda aquí que usa el Señor, el apóstol Pablo, en estas enseñanzas, como él recogió ofrendas para llevar a otras personas, a otros santos, pero también llevar alimentos, a llevar provisiones a otros tanto necesitados, por los cuales donde el apóstol Pablo iba.
Hoy encontramos que el Señor nos quiere llevar a unas partes de sus enseñanzas. Son muchas las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, pero yo traje unos apartes de las enseñanzas de Jesús, en las cuales usted y yo las debemos aplicar a diario. Primero, un arrepentimiento, y ese arrepentimiento debe ser reflejado a través de nuestros hechos, palabras y acciones. También debe haber un estilo de vida, y a través de ese estilo de vida podemos entrar a conocer y entender cómo debemos obrar y actuar hacia los demás. Hoy le clamo y le pido al Señor que las enseñanzas de Jesús se vean reflejadas en sus hechos, palabras y acciones en Cristo.